Cuestionado sobre su declaración patrimonial, el director general de CFE, Manuel Bartlett, reiteró que su patrimonio está perfectamente definido año con año y aseguró que aprecia la investigación que inició la Secretaría de la Función Pública. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la intención de los reportajes difundidos es confundir a la gente. Y en otro tema, el mandatario mexicano calificó de exitoso el encuentro que sostuvo el canciller mexicano Marcelo Ebrard con funcionarios del gobierno estadounidense. Ahora fue distinto, hubo un reconocimiento a que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejó el riesgo, la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral. Hizo un llamado a los congresos de Estados Unidos y Canadá para que firmen la ratificación del tratado comercial, pues consideró que conviene a las tres naciones. Finalmente, en temas de seguridad, López Obrador informó que ya inició la construcción de 80 nuevas instalaciones para la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad que a la fecha tiene desplegados a 80,000 elementos en 150 coordinaciones regionales. Eric Pinto, 21 Noticias.